Bienvenidos a un nuevo programa de Todos los Caminos, el programa del Instituto Superior San Miguel Arcángel, profesorado de Ciencias Sagradas. Y hoy con un tema muy especial, con un tema que fue y sigue siendo una causa nacional. 29 años atrás, en un abril como este, en un día glorioso, el 2 de abril, volvió a ondear después de muchos años la bandera argentina en las Islas Malvinas. Luego comenzó un largo proceso, una guerra, una gesta, que independientemente de previsiones o imprevisiones, que independientemente de oportunidad o no oportunidad, que independientemente de todo lo militar o político de aquel entonces, constituyó para nosotros, para los argentinos, para nuestra patria, una causa nacional. Llegó la guerra, pasó la guerra, vino el regreso de aquellos héroes, de aquellos combatientes que estuvieron dispuestos a dar su vida por la patria y tuvieron esa oportunidad. Y a partir de allí comenzó un largo proceso de desmalvinización que muy dolorosamente generó que nuestro pueblo no olvidara, pero sí tal vez dejara lejos aquello que fue y aquello que significó Malvinas para todos nosotros. Con excepciones, con momentos, con un 5 de abril del 2011, donde pareciera que esto ha comenzado a cambiar. Para mí y para todos aquellos que pudimos participar en la noche del 5 de abril de la proyección de una película, una sencilla película, una gran película que hoy vamos a comentar, realmente ese día marca un hito, marca un dejar que la Malvinas sea simplemente un momento de nuestra historia, de nuestro pasado, sobre todo para nuestros chicos que ya no la vivieron, para convertirse nuevamente en algo central en la identidad de nuestra patria. Ese 5 de abril, una película llamada Malvinas, 14 de junio, Lo que nunca se perdió, convocó a miles de argentinos en distintos lugares de nuestra patria, que a través de las redes sociales se reunieron allí, en los Vilas, para ver esta obra. Una obra que, insisto, no habla de geopolítica, no habla de la guerra en sí, sino que habla del valor, de la amistad, de la vida, de la muerte de Malvinas. En este encuentro vamos a tener el honor de que uno de los protagonistas de dicha película, Esteban Andrés, comparta con nosotros el programa Todos los Caminos. Franco. Habíamos prometido dedicarnos a Malvinas en uno de los programas anteriores. Hoy lo hacemos con gran alegría recibiendo a Esteban, no solamente protagonista de la película, sino protagonista de la gesta de Malvinas. Algo que siempre comentamos es el sabor agridulce que nos despierta esta gesta, ¿no? Son muchos los sentimientos encontrados que nos despierta la palabra Malvinas. La admiración hacia los héroes, también la admiración hacia, en el otro sentido, ¿no? Nos llama la atención cómo los argentinos pasamos de una punta a la otra, ¿no? De llenar la plaza festejando la reconquista a olvidarnos absolutamente de los soldados el día después. No, a mí me llamó la atención, confieso, el título 14 de junio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, antes que nada, gracias por todo, ¿no? Por el respeto, por la presentación y por podernos dar nuestra posibilidad de contar un poquito a dónde queremos apuntar y qué es lo que corresponde a la reflexión y a la unión de un grupito de plenos. Pertenecemos a la compañía del Regimiento 3 de Infantería de La Pablada, ahora que me siento en Tibé. Y primero surgió la idea de nuestro jefe de grupo, el que aparece el teniente primero en ese entonces, Víctor Hugo Rodríguez, en el cual nos dice: muchachos, juntémonos porque en algún momento tenemos que dejar testimonio de lo que vivimos en Malvinas. Y es para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos, y punto.
Entonces, fue así como nos fue reuniendo y nos juntamos, 3 suboficiales, un oficial que era él y 6 soldados, para decir, bueno, recordemos cómo vivimos ese año 82, ¿no? Desde que llegamos al cuartel, cómo fuimos reencontrándonos, cómo llegamos a Malvinas, cómo convivimos en Malvinas, cómo llegamos al momento del combate, cómo volvimos del momento del combate, cómo pasamos estos años y cómo estamos hoy. En resumidas cuentas, eso es lo que es 14 de junio y lo que nunca se perdió. Y cuando uno habla, ¿qué título le pones? Y empezás a ver lo difícil que es ponerle un título, algo que parece tan sencillo, es recontra difícil. Entonces el productor de la misma, que es Fiestas Populares, con Daniel Impostas, dice, para ustedes la fecha puntual, el día puntual que les marcó un antes y después en la vida de cada uno, es 14 de junio. Es el día que para muchos argentinos también es el día de la rendición, pero para nosotros fue el día de entrar en combate, de perder varios de nuestros hermanos, otros que volvieran mutilados o heridos, y nosotros que volvíamos distintos. Y 14 de junio, ¿cómo sigue? Lo que nunca se perdió. ¿Qué nunca se perdió en 30 años de historia de Malvinas a hoy? El valor, porque seguimos luchando, seguimos combatiendo por la causa, y la amistad, porque la amistad pasó a ser hermandad. Así surgió el título del documental. Y la gente que nos está viendo debe estar ya con ganas de mirar alguna imagen, así que les pedimos a nuestro director, por favor, que nos pase el trailer de la película, ¿no? El trailer de la película. El hecho de tocar el suelo malvinense fue algo extraordinario, algo que no se puede explicar en palabras. Ver flamear los colores celeste y blanco, es algo maravilloso. Hubo un momento donde sí sentí arrepentimiento, porque no era eso que yo creía, que era la excursión de 2 días, sino que fue llegar allá, sufrir el frío, sufrir el hambre, la soledad, y esa sensación de que si no me traían yo no iba a volver nunca. Llegando a combate, dice Carballo, me hirieron, me estoy desangrando. Así una cosita tenía acá. Hay que contar la verdad, hay que contar la verdad. Claro. Decía me desangro, tenía raspado acá. Ese era el teniente primero. No gritaba. Me saco un pañuelo de acá en mi pantalón, se lo entrego a él y le llevo, digamos, a dónde fue el lugar del impacto. Entonces José agarra y me hace un torniquete y después de eso prácticamente yo no recuerdo más nada. Me quedo boca arriba así y cuando yo vuelvo a recobrar el conocimiento ya el enfrentamiento había cesado, ¿verdad? Había a mi alrededor, veo cuerpos tirados, que no sé si eran ingleses, argentinos, y yo de repente me encontré solo. La vuelta fue dura porque vinimos sin un montón de amigos. Lo más duro que es la guerra, si tenés la suerte de volver, es justamente eso, volver. Y esto que vos ves acá, que es un equipo de combate del año 82, es todavía un equipo de la vida.
y ahora combatimos por la vida. Esta historia tiene sus protagonistas. Por algo yo te prometí que íbamos a tener una sorpresa bien preparada para vos. ¿Por qué? Porque mañana está el estreno de esta película en donde podés... Muy bien, esto era de Canal 7, un programa bastante bien hecho, Fiestas Populares Argentinas. Realmente rescata ese océano de cosas bellas, verdaderas y buenas que tiene nuestro país. En algún momento, en programas anteriores, uno que le dedicamos a La Última Cima, una película dedicada a un sacerdote español, el director decía que a veces una fina capa de mugre, usaba otra palabra, que mi hijo menor dijo que no la tenía que usar en televisión, así que me porto bien. Decía que una fina capa de mugre a veces nos impide ver la infinita profundidad y belleza del océano, ¿no? Y esto es un poco lo que me parece que pasa con Malvinas, como pasa con el resto de las cosas de nuestro país, ¿no? A mí recorriendo, conociendo la gente, me maravilla absolutamente la simplicidad, el heroísmo cotidiano y no cotidiano, como pasó en Malvinas, pero sin embargo, lo que flota, lo que aparece en los medios, es la fina capa de mugre, ¿no? Un poco también eso es 14 de junio, ¿o no? Sí, o sea, la expresión creo que es perfecta, pero eso es lo que de repente te hacen creer y lo que te tiran como una primera plana o en una etapa de un noticiero, ¿no? Y cuando vos empezás a hurgar y a buscar y a conocer qué hay más, qué hay debajo de esa capa de mugre, que es muy finita, pero justamente es donde uno tiene que hacer hincapié, decir, que el árbol no nos deje tapar el bosque, ¿no? Y el 14 de junio, lo que nunca se perdió, es eso, porque no se habla de política, no se habla de situación social del país en ese momento. Entonces hablamos de qué sintió un soldado, de qué sintió, soldados somos todos, ¿no? El oficial, suboficial y los que éramos conscriptos. ¿Qué siente un oficial? ¿Qué siente un suboficial? Que pierde una pierna, que tuvo que volver, que hace un recuento, en un flash de segundos, un recuento de lo que hizo en su vida y se da cuenta que de su vida no sacó nada bueno. Y cómo empiezan a florecer los valores cuando uno de los soldados dice, yo canto el himno con un orgullo, con un placer, y mi hijo de 9 años lo canta igual. Y vos vas hoy a las escuelas, y nosotros, nuestro objetivo, nuestro proyecto es dar charlas en la mayor cantidad de escuelas que nos invitan. Ya estás comprometido. Desde ya, pero es un placer nuestro, en el cual decimos cómo hay escuelas que los chicos o los docentes no saben o les da vergüenza cantar el himno. Entonces, en el momento, en vez de decir, bueno, gracias por recibirnos, das el agradecimiento, pero empezás a decir, muchachos, no podemos tener un país que queremos, que soñamos, que apostamos, que vamos en búsqueda, si no nos sentimos orgullosos de nuestros mismos valores, de nuestra esencia, que es el himno, que es la bandera, que es la carapela, que son las fechas patrias, que tienen que ser conmemoradas el día que es, no pasarlo el fin de semana. O sea, son esas pequeñas, grandes cosas que te hacen recapacitar y decir, tenemos que encauzarnos de vuelta. Esteban, vos decías que sintió un soldado. ¿Qué sentiste vos cuando llegaste allá a Malvinas, cuando viviste esos días con esos compañeros que ibas conociendo o que tenías así? Por ahí, demagógicamente, muchos decimos o decían que yo sentía haber llegado a Malvinas, era mi patria. Yo no. Yo sentía Malvinas, lo habíamos vivido en la escuela primaria. En la escuela te machacaban y era espectacular, tus docentes primarias te explicaban cómo estaba flameando hoy la bandera inglesa, pero las Malvinas son argentinas, y son argentinas, y tenías los mapas, y los podías tocar, y los podías ver, y notabas que era parte de tu Argentina, cosa que hoy los mapas ya no están. Entonces, cuando a mí me reincorporan, yo estaba empezando haciendo el ingreso en la facultad, y de repente estaba trabajando, y de repente me dicen, volvé al servicio militar. Me encuentro con mis compañeros, que ahí sí habíamos hecho una unión importante, porque el servicio militar te permitía eso, ¿no? Las distintas clases sociales no importaban, estábamos juntos, habíamos compartido ese año de instrucción y de compartir cosas buenas y no cosas que no tan buenas. Pero en definitiva es un año que pasa rápido. Ese sí fue el momento
alegre, de reencuentro, de contención, de tu jefe de grupo, de decir vení, te quiero a vos, de recortarte el pelo, ponerte el equipo y decir salimos. ¿Salimos a dónde? No sé, tenemos que ocupar terreno, en Azul, en Comodoro, en Río Gallegos, no sabemos, o en Malvinas. Nosotros nos tocó ir directamente a Malvinas. Yo a mi mamá la llamé por teléfono y le dije, no nos busquen en otro lado que vamos a ir directamente a Malvinas. Y llegás a Malvinas y lo primero que me pregunté, 11 de abril, o sea, ayer hicieron 29 años exactos, era domingo de Pascua, hacía un frío, llovía y había un viento de locos. Digo, ¿qué miércoles que estoy diciendo acá? Para que tu hijo no te rete, digamos con las palabras prolijas. Y esa fue mi primera sensación. ¿Qué estamos haciendo acá? Si la idea había sido excelente, hasta el 2 de abril recuperar, bajar la bandera inglesa, ponerla celeste y blanca y empezar a negociar, que fue el comentario general que había sido. Y vos veías que llegaban los aviones y seguía bajando tropa y tropa y tropa y no había lugar para tantos, y menos en la cercanía del aeropuerto. Y después te vas forjando patria. O sea, con el correr de los días, con la convivencia, cuando el 1 de mayo empieza el primer ataque, ahí empezás a notar que tenés que ponerle el pecho a las balas y decir, empiezo otra historia. Y ni que hablar cuando el 2 de mayo hunden el crucero General Belgrano y cuando uno no sabía ni lo que era el crucero General Belgrano, porque nadie tenía conocimiento si era un barco de 200 personas, de 100 o de 1093 tripulantes como los tenía. Y lo hunden. Y se murieron 1000 tipos ahí. ¿Y qué vas a negociar? Se acabó toda posibilidad de negociación. Entonces ahí te va cambiando todo y vas viendo la patria en realidad. Y el terreno ese que antes eran 2 islitas son tuyas y ya no querés devolverlas. A mí me da cierta nostalgia contemplar aquella época al ver la generosidad con que todo un pueblo ofreció todo lo que tenía, ¿no? Yo era soldado en aquella época de la banda de música y recorríamos los pueblos de Neuquén en los festivales de la solidaridad y me acuerdo ver viejitos que se sacaban las alianzas para ponerlo y el sentimiento generalizado de yo quiero estar ahí, ¿no? Sí. Aunque perdamos, ¿no? Nos vamos a perder, pero yo quiero estar ahí. Después hubo un periodo de olvido doloroso, ¿no? ¿Está cambiando algo de eso? Cambió mucho. O sea, yo creo que los primeros 20 años prácticamente fue muy duro. Yo me mantuve en silencio, yo por 20 años no hablé de Malvinas. Noté que si hablaba en el currículum que ponía que era veterano de guerra no me tomaba a ningún lado. Decía, no, flaco, la chaveta te va a saltar en cualquier momento, así que preferimos no tener problemas. Y vos decías, pero me siento bien dentro de todo. Pero bueno, prefiero no saber y evitarte. Sí, sí, sí. Y de repente con la sociedad pasó eso, con tu familia pasó esto. O sea, mi familia, mi papá perdió a su mamá en la Segunda Guerra Mundial. Y él sabía lo que es una guerra, y sabe lo que es perder, y sabe lo que es regresar con ese dolor. Entonces me acuerdo que un día me dice, si no querés hablar, no hables. Te vamos a estar esperando para el día que quieras hablar, te vamos a estar escuchando. Y es muy duro, porque vos decís, yo quiero hablar, pero no sé qué. Y ellos por ahí te dicen, yo te quiero preguntar, pero no sé cómo. Y así le pasó a la sociedad. Y el Estado Nacional, hacía 120 años que no teníamos una guerra, desde la guerra de la independencia. Entonces vos decís, ¿qué puede saber el Estado si nadie sabe cómo? Pero eso lo podemos hablar hoy, ¿no? Los primeros años fueron durísimos y ahí admiro a los veteranos de guerra. Necesitamos eso para un tipo que vuelve de la guerra con 19 años. Un grito que siempre, yo te confieso que desde el 83 voy a los actos muchas veces con mis hijos, he ido con todos chiquititos, y siempre me conmueve el grito Malvinas volveremos, ¿no? Desde el 83 está. ¿Qué significa Malvinas volveremos? Ese es un sentimiento que uno no puede decir el 100%, pero un 90 y pico % largo de los veteranos de guerra lo sentimos como tal. Vos perdiste una batalla, entonces el volveremos, y yo lo interpreto hoy, el volveremos es esto, es estar acá, es estar en las escuelas, es estar tomando conciencia nacional de por qué volveremos, en forma pacífica. Yo soy un tipo que viví la guerra y estudiás la guerra, que el mundo se hizo a base de guerras, desde que el hombre es hombre, pero nadie sale ganando con eso. No. Entonces volveremos a recuperarlas. La soberanía nacional está implícita. Ya el mundo reconoce que Malvinas es Argentina. El problema es que la tienen un imperio británico que, a mi entender,
es muy superior al imperio estadounidense y es el que maneja los hilos del mundo. Entonces, le importa un bledo que las Naciones Unidas o que los Estados americanos le exijan discutir por la soberanía, porque saben que lo perderían. Entonces se mantienen con la ignorancia o con la forma de decir, alguna vez se hablará. Y eso lo tenemos hoy. Hoy se están llevando el petróleo que es de tus hijos y de nuestros nietos. Vamos por el tercer video, así vemos caras de los que combatieron en Malvinas. Por favor, director. Creo que a los chicos les llega muchísimo, otro día lo va a hacer. Empezamos. Volvemos. Indudablemente la guerra es una tragedia, indudablemente la guerra es terrible, pero dentro del mal que significa la guerra, lo que te voy a preguntar ahora es, ¿qué podríamos destacar como un bien, ¿no? ¿Qué valores, qué cosas te dejaron, qué cosas nos dejaron, qué cosas dejaron a esos combatientes que participaron en dicha guerra? Nosotros, dentro de lo que yo pude rescatar para mi persona, para formarme y seguir formándome, teníamos todos 18, 19 años, y teníamos de repente mi nivel social era medio, ¿no? Había terminado la secundaria y tenía idea de seguir la facultad. Y en el servicio militar siempre decimos que hay un muestreo de lo que es la célula de lo que es la sociedad. Y eso se perdió, ¿no? Es algo que yo lamento que no conozcan los chicos de ahora. Exacto. Yo me conocía en mi país en el servicio militar. Y así normalmente se hacía. ¿Y cómo van a mandar a la gente de Jujuy y Salta al mar? Y porque la gente de Jujuy y Salta estaba en la montaña, entonces tenían la posibilidad de gratuitamente conocer el mar. Y aparte, en el sorteo, yo lo he hecho con jugadores de fútbol profesional,
Uno de ellos es Omar de Felipe, que hoy es el técnico de Olimpo de Bahía Blanca. Gustavo de Luca, que jugó 9 años en la primera de Colo Colo. Hijos de médicos o de profesionales. Mi papá era, no constructor, era albañil. Y chicos que no eran analfabetos. Y que no sabían lo que era una ducha, lo que no era un cepillo de dientes. Entonces, todo ese mix había que convivir un año. Y en un año, el que no sabía leer y escribir salía con un 6º grado aprobado. Y el otro le daba la mano para que pueda mejorar. En Malvinas llegamos con esa formación ya hecha. Entonces, yo previamente, lamentablemente, y eso está pasando mucho también en la sociedad que hoy estamos viendo en las escuelas, los chicos prejuzgan demasiado quién es el villerito, sí, quién es este, claro, que no vale nada, que es un negrito de Morondanga y cosas así. Y en Malvinas, ese que yo también lo había prejuzgado, por ahí, el que yo consideraba que era mi compañero, que salíamos a bailar juntos, y le decía, che, no tenemos un pedazo de pan, ¿me compartís? No, Tri, ese es el único que tengo, me lo como yo. Y venía ese negrito y te decía, ¿cómo no tenés pan? Tomá. Por el cigarrillo que fumábamos entre 3, a veces agregábamos 2 más y fumábamos entre 5. Entonces vos empezás a decir, en la guerra se vive absolutamente todo. Y tenés toda la miseria del ser humano y la grandeza del ser humano. La situación más límite que te toca vivir, porque tenés la muerte ahí, tenés la amputación ahí, tenés el sufrimiento ahí, pero tenés los valores, tenés el amor, tenés la familia, tenés la religión. La religión fue algo que nuestro jefe de sección nos inculcó. Yo era medianamente practicante, pero otros no tenían idea cómo era una cruz, y aprendieron. Y los que al principio rezábamos el rosario 5 o 6 a la noche... Te escuchaba en la película eso, ¿no? El rezo del rosario en esos días finales, ¿no? Exactamente, estábamos todos. Y el que estaba en la carpa porque hacía frío, salía y se arrimaba. Y eso te daba una fortaleza, un acercamiento a Dios que nunca más en la vida lo tuve. O sea, el diálogo directo fue directo, lo teníamos acá al lado. Y esas son cosas que vos decís, hoy no está, hoy no hay valores de religiosidad, hoy no hay valores de familia, hoy no hay respeto, hoy hay prejuzgar, si tengo el celular más caro, la zapatilla más cara, valgo, y si no, vos no vale nada porque no lo tenés. Y yo tenía 100 pesos de hoy en el bolsillo y pasé frío, hambre, miedo, terror, y todo, y volví con 100 pesos en el bolsillo habiendo pasado todo eso. Entonces digo, ya está, la plata es un medio que lo necesitas para sobrevivir, pero no para que te haga la vida y que te dé todo lo que necesitas. Así que aprendes todo. Y si lo podés analizar y usarlo para poder transmitirlo, y bueno, yo creo que de ahí parte mucho el tema del documental, donde vamos con eso a las escuelas. Y chicos, si tienen la suerte de estar en una escuela privada, agradézcanselo a los padres que se están rompiendo el lomo para que lo puedan hacer. Y los otros que dicen, y no, pero yo no tengo ni para poner las zapatillas, bueno, hagan el esfuerzo, porque es posible seguir estudiando y seguir formándose para esto, ¿no? Para tener lo que uno necesita vivir. A veces es difícil ser optimista en esta Argentina de hoy, que va descendiendo día a día en las estadísticas de educación, en las estadísticas de seguridad, que tenemos una credibilidad sobre la clase política por el piso. Es difícil ser optimista. La perspectiva que da la guerra, la perspectiva que dio Malvinas, ¿nos puede iluminar a nosotros hoy eso? Sí, yo creo que no solamente Malvinas, yo creo que vos ves que hay mucho heroísmo en muchas personas. Lo tenés en los bomberos, en la policía, en las escuelas de frontera. Sí. Vos decís, están haciendo patria grande. Y cuando nosotros vamos a dar charlas a las escuelas, donde vos decís, y te encontrás con eso, y por ahí te acercan y están con la camiseta del Che, con los piercing, con las mechas, con todo eso, que uno dice, bueno, son modas, pero y te encaran y te dicen, vos sos un miliquito de miércoles, ¿y para qué venís acá a hablar? Y vos lo encarás y decís, flaco, no te da problema. Si tenés ganas de irte, te puedo decir, pero te sugiero que te quedes 10 minutitos. Si no te gusta, después retirate. Que nos ha pasado una agrotécnica que está en Quilmes, y fue muy duro, fue un choque así, que no nos recibieron para nada. Pero bueno, nos sentamos y empezamos a hablar. Y la charla duró 2 horas. Y tocaron el timbre de las 5 de la tarde para que los chicos se fueran a su casa. Y los chicos se quedaron ahí. Y si querían más. Y no se vayan, esperen, para que tenemos más preguntas. Y yo. Entonces vos decís, ¿es nuestra juventud que está mal, que no tenemos futuro? ¿O somos nosotros los culpables que no sabemos cómo guiarlos y linearlos para decir, chicos, vayamos por este camino? Busquemos los valores, busquemos lo que realmente la esencia de lo que hace el ser humano,
porque van a ser los políticos de mañana. Entonces decís, no, la política no sirve para nada. La política es fundamental para negociar con el mundo, internamente y con el mundo. Entonces, formemos a estos jóvenes que están ávidos de saber, no de decir, bueno, de tal página a tal página, listo, estudien y se van a su casa. Ávidos de saber y ávidos de heroísmo también, ¿no? Porque el joven está necesitado del heroísmo del prójimo y le llama muchísimo la atención. Esteban habla de su presencia en las escuelas con todo lo que eso significa. Yo recuerdo días atrás nada más, acto conmemorativo del 2 de abril en el Colegio Santo Tomás de Aquino. Pasé el himno con el cual empezamos este programa, solo pasé el tráiler de la película y eso bastó para que se despertaran de golpe, lo que no pasa habitualmente en los actos, y no quisieron terminar. Y ovacionaran cada video que pasábamos los chicos de manera espontánea, ¿no? Es decir, uno está acostumbrado en esos actos a esperar el final para que la pausa extienda un poquito el tiempo de volver a clase. En este caso fue totalmente diferente. Esa avidez de heroísmo, esa avidez de modelos, muchas veces en los programas hemos hablado de la falta de modelos o por lo menos la presencia de modelos que están ocultos, ¿no? Que no se destapan, que no se descubren. Yo creo que, Esteban, lo que han hecho con esta película y lo que, con mucho dolor, lo hemos visto, los que hemos visto la película, con mucha dificultad, con mucha pasión, porque no debe haber sido nada fácil enfrentar esas cámaras, nada fácil rememorar esos hechos, es realmente algo maravilloso para todos nosotros y para los que somos educadores y nos enfrentamos, nos encontramos en las aulas cada día con chicos que, insisto, están esperando que alguien les diga por acá, que alguien les diga esto vale, de todos los niveles, de todas las clases, de toda nuestra patria. Y creo que en ese sentido la película lo logró, lo empezó a lograr y va a continuar haciéndolo, ¿no? Llegando muchísimo y dándole justamente esa posibilidad de donde todo da lo mismo. Porque no es cierto que los antivalores que nombrábamos recién se conviertan en modelos para ellos, no. Simplemente lo que les genera es escepticismo, es relativismo. Encontrar algo así, como lo que fue Malvinas, como lo que también son obviamente muchas cosas de nuestra patria, despierta. Y ojalá que esta película entonces ayude a despertar tantos hechos heroicos que allí pasaron. Tenemos un video también, ¿no, Franco?, acerca de otro hecho, de otra circunstancia. Hay otra película que se va a estrenar el jueves, El héroe del Monte Dos Hermanas, ¿no? Lo vemos y comentamos unas cositas después. Cinema 7 Films. Cuando Domingo cayó acá, tiró 3 tiros y se le trabó la mano. La semana que viene, entonces, no, del 14 de abril hasta el 27, decía, en el Cine Gaumont, cerca de Congreso, en Capital. ¿Y qué más hay de Malvinas? ¿Tenés un programa de radio? Primero, si me permitís un segundito, para mí era muy importante lo que ustedes dijeron antes de presentar este documental, porque ustedes son formadores de jóvenes y que ustedes puedan decir esto del documental para nosotros es una doble mochila de responsabilidad. Porque es muy fácil que vengan tus padres o tu madre en este caso y tus hijos y tus amigos te digan, che, qué bueno que estuvo esto. O qué bueno que estén... Lo que es muy importante para nosotros también fue la aceptación de otros veteranos de guerra. Los veteranos de guerra, vos estás hablando, no estás hablando en nombre de él,
Y siempre aclaramos, le digo, flaco, mira que esto fue nuestra fracción en ese momento, en ese lugar, en ese tiempo puntual. No, pero yo pensé lo mismo, y yo no me animaba a decirlo. Y dijeron cosas que también lo sentíamos. Y esto, entonces vos decís, bueno, esto no fue solamente de estos 10 tipos. Que la historia necesita perspectiva, y recién ahora estamos teniendo la perspectiva lógica como para poder empezar a entender y a juzgarlo, ¿no? Es una macana a veces hacer historia de lo muy reciente. Necesitamos ver de lejos y más fríamente. Es verdad, eso sí, tal cual. Y 30 años es un buen tiempo para decir. Ya nos vamos avejentando. Ya nos vamos yendo también. No, para... Y yo creo que se está haciendo mucho con respecto a Malvinas, volviendo a tu pregunta. Nosotros hace 8 años atrás, 9 años atrás, me invitaron a un programa de radio. Yo no hablaba de Malvinas, jamás, hasta que un día me invitan a hablar desde mi casa con un compañero que hacía 20 años que no lo había visto, que ni sabía de él, ¿no? Un programa que se hacía en la FM Soldado, la 87.5, ahí era la radio del ejército. Y la productora me llama y me dice, mira, ¿querés salir con Juancito? Le digo, bueno, sí, bárbaro. Entonces cuando vos estás del otro lado del teléfono, que no estás en una radio, en una cámara, es todo muy fácil. Y me hizo un clic lindo. Entonces me invitan a hacerlo y a participar también al día siguiente del programa, que salía todos los días de 4 a 5 de la tarde y se llamaba Solo Héroes. Y ahí tuve mi primer contacto con mi papá, vía radio, vía teléfono. Fue un mar de lágrimas, obviamente, porque me empezó a preguntar y empecé a contestar como si no hubiera nadie más alrededor del mundo escuchando esa conversación. Y yo creo que ese fue el comienzo de esto, porque después con esa productora me casé hace un año y medio atrás, y seguimos dando charlas en las escuelas con un grupete que era un coronel que estaba en actividad, que también era veterano de guerra, que era el Grupo Comando, y llegó un momento que ya habíamos pasado 5 años juntos dando charlas en todos los niveles de escuelas que podíamos darla. Y un día me dice, ¿hacemos un programa de radio? Y digo, bueno, pues no tenemos presupuesto. Empezamos a recorrer, todo salía carísimo, y la del ejército, que pensé que no nos iba a cobrar, igual nos cobran y nos dicen, bueno, está bien, le damos un espacio, pero era más accesible. Y hace casi 5 años que lo venimos haciendo todos los jueves, feriado, no feriado, fin de año, lo que fuera, de 18 a 19:30, que se puede escuchar FM 87.5 o www.laprimeradeldial.com. Y que vamos invitando no solamente a veteranos de guerra, vamos invitando a jóvenes que escriben canciones de Malvinas o poesías de Malvinas, a historiadores, a poetas que escribieron de Malvinas, a gente que escribió un libro, a oyentes. Decirle, ¿y por qué vos escuchás un programa de Malvinas? ¿Qué hacías vos en el 82? Por ahí son jóvenes, por ahí son hijos de veteranos. Hay tanta, es un mundo, un abanico tan grande de gente, de malvineros del corazón, como lo llamamos. Y muchos veteranos de guerra vienen y te dicen, no, yo no tengo nada de qué hablar. No, pero flaco, venite igual. ¿Qué hice? Y yo revolví la comida para que no se pegara en el tacho. Le digo, ¿vos te parece que eso es poco? Le digo, si vos no hacías eso, esa comida se quemaba y no nos llegaba a primera línea. Entonces el tipo empieza a recuperar su importancia, empieza a hablar y se empieza a acordar. Y pasa 1 hora y media del programa y el tipo quiere seguir hablando. Y le dice, no, ya está, se acabó el tiempo. Entonces vos decís, le abriste la cabeza y le diste la posibilidad esa, ¿no? De sentirse alguien, de sentirse importante y de que sentirse en su guerra de Malvinas, que es la guerra de todos, aportó su granito de arena. Y eso es algo que nos ayuda mucho. Y hace 1 año y chirolas atrás empezamos un programa con Manuel Villegas, que era mi sargento, que por 26 años no habló de Malvinas, y un momento que nos hacen una nota para el diario La Nación, Jorge Fernández Díaz, y nos dice, muchachos, y fue una frase, me quedó acá, dice, esta historia ya no es más de la historia de ustedes, esta historia es de la humanidad, y ustedes no se la pueden guardar, se la tienen que dar a conocer a la humanidad. Entonces yo a cada veterano que viene le digo, no tengo nada que hablar, no, flaco, ya está, vos ya viviste, hiciste tu catarsis durante 29 años, ahora el mundo tiene que saber en primera persona qué pasó en Malvinas, cómo lo viviste, qué sacás lo bueno y qué fue lo malo. ¿Cómo hacemos para conocer esa historia? Todos aquellos que no pudieron estar esa noche en Los Vilas. ¿Cómo lo tienen pensado? Fue muy rápido, fue muy contundente además el efecto y vos me decías fuera de cámara también hasta a ustedes lo sorprendió. A nosotros nos llenó de alegría, ¿no? Es decir, ver los cines llenos, ver el patriotismo, ver lágrimas en los ojos de gente muy grande, mucho más grande que nosotros y de chicos muy chiquitos, como el mío de 11 años. Fue algo muy lindo, pero bueno, ¿cómo continúa? Toda la semana hemos pasado recibiendo, sabiendo que íbamos a hacer este programa, gente que nos decía, ¿y cómo hago para verla? ¿Cómo puedo verla?
Sí, a nosotros nos sobrepasó, pero también, o sea, uno cuando apunta algo de esto, no sabes la dimensión y la repercusión que puede llegar a tener, ¿no? Y tuvo una repercusión mucho mayor de lo que realmente esperábamos. Entonces vos decís, bueno, y no queremos quedar mal con nadie. Y tuvimos una sorpresa que creo que es buena, y la vamos a ver este fin de semana. El Ministerio del Interior nos manda a llamar para ver esto mismo. ¿Cómo podemos difundir la película? Entonces nos le sugerimos varias opciones. Y la presidenta este año nos dio una mano grande, porque el discurso del 2 de abril fue maravilloso. Y empezó a hablar de unión, de reconocimiento, de juntar la fuerza política con las fuerzas militares. Todas esas cosas que vos decís, antes no lo habíamos escuchado. Entonces, y que la carta de Julio Rubén Cao, que es nuestro soldado maestro, muerto, fue voluntario a Malvinas, su mujer embarazada, y el tipo dio el ejemplo de decir, ¿cómo yo me voy a esconder? A mis alumnos de tercer grado les voy a hablar de Belgrano, de la grandeza de San Martín, y su soldado, en el momento que tiene que defender la patria, se va a esconder, su maestro. Y muere en combate y era del Regimiento 3, de la compañía Comando, que vino a apoyar el contraataque de la compañía A. Entonces es parte nuestra. Y Delmira de Cabo es la presidenta de la Comisión de Familia de su madre, falleció a raíz de la muerte de su hijo en combate, murió su marido de depresión y murió otro hijo de SIDA. Y ella sigue con la llama de la esperanza y de la fuerza y le habla a los chicos. Entonces vos decís, la presidenta dijo, la carta de Julio Cao tiene que estar en todas las escuelas del país. Perfecto. Ya fuimos a la primera escuela el mismo lunes siguiente en Munro y ahí colocamos el cuadro y la carta de Julio Cao. La presidenta dijo, en cada escuela del país tiene que haber una sala con un nombre y con la historia de vida de cada uno de los 649 héroes. Perfecto, ya por lo menos un héroe van a conocer los chicos. Correcto. Y entonces le dijimos al Ministerio del Interior, ¿por qué no con la carta? También va un documental. Esa es una opción. La otra opción le dijimos, ¿por qué no hacen lo mismo que hicieron con la película de ficción de General Belgrano, que fue una buena película, que la pasaron en todas las plazas importantes o en todas las plazas donde se requirió del país? Perfecto. Y la otra, si no se da una, no se da otra, decir, vamos, trabajito de hormiga y tratar de cumplir con cada una de las solicitudes de dónde pasarlo. Y bueno, iremos, nos acomodaremos, ver cómo hacemos, pero lo importante es poder difundirlo y esperemos que siga así. Sí, el trabajito de hormiga es algo que nos queda como tarea para todos nosotros, ¿no? Figuras como Cao, como el Teniente Esteves. La carta del Teniente Esteves tendría que estar en todas las escuelas, tendría que ser una carta magna, ¿no? Para enseñarnos cómo vivir y cómo morir. Sí. Que en definitiva es lo único importante en esta vida, ¿no? Esa creo que es la tarea pendiente, ¿no? Lo que no se perdió y que todavía estamos en orden a ganar, ¿no? Sí, yo creo, tengo una esperanza absoluta y veo que cada vez hay más esperanza también. O sea, es como decís, es un granito de arena. Pero todo suma para ser un gran país. Y si empezamos de las bases, que es la educación, que es la base fundamental, que es la familia como origen de la sociedad, de ahí en más, teniendo bien eso, y vamos a ir teniendo mejores generaciones para un gran país. En cada pueblo, en cada barrio, en cada ciudad hay un centro de veteranos de guerra, ¿no? Es una buena cosa empezar. Los que nos están oyendo, vayan, pónganse en contacto, invítenlos a las escuelas, estudien la vida de estas personalidades enormes que tenemos, lean lo que nos han dejado escritos, sus testamentos, digamos, y así construiremos una Argentina mejor, que es lo que supongo que habrá soñado en las islas, ¿no? Lo soñamos en las islas, lo soñamos antes de las islas y lo seguimos soñando hoy. Y si la gente se acerca al centro de veteranos y por ahí no hay una buena aceptación o se encuentra con uno que no quiere hablar o con uno agresivo, téngale paciencia. O sea, Malvinas dejó secuelas muy importantes que no lo pudimos ir superando. No todos tenemos la posibilidad de hablar y de expresarnos. Hay veteranos de guerra que no quieren hablar, que no se quieren juntar, que no quieren. Entonces, tengámosle la paciencia suficiente y vayamos buscando dentro de ese centro, que siempre va a haber alguno que va a decir, vengan y vamos a acompañar. El testimonio docente que tiene la mayoría de los veteranos es impresionante, ¿no? Y la respuesta, recién José María decía en el colegio donde enseña,
había recibido aplausos. La verdad que pasen todos esos, ¿no? Yo el año pasado llevé a mi colegio Niño Jesús de Praga de Olivos al almirante Busser y fue despedido con una ovación por gente que nunca lo había visto en su vida, ¿no? Exactamente. Tiene una claridad para contar. Lo oyeron y fue como debería ser, ¿no? El tipo es un grosso, diría, ¿no? Un grosso. Comandó el desembarco, poca cosa, ¿no? Y recuperó las islas sin provocar ni una sola baja. Una parte... Que eso es algo importante, ¿no? De recordar, y sobre todo para los chicos, ¿no? Es decir, cómo se llegó, y cómo se entró en Malvinas también. Fue muy duro el último día, el 14 de junio. Fue muy duro el último día, se libró una batalla muy cruel, encarnizada, donde no hubo algo que no se tirase. O sea, tiraban todo lo que tenían, artillería terrestre, artillería naval, y nosotros lo mismo. Y estábamos en ese campo de batalla y fue realmente un infierno imposible de no recordarlo, ¿no? Fue estar en una película de guerra y lamentablemente que no fuera una película. Nosotros siempre le rendimos el homenaje a los 649 héroes, ¿no? Pero en particular el Regimiento 3, que combatió la noche del 13 al 14 de junio, tuvo 5 héroes, y nos referimos a Julio Robencau, a André Folch, a José Reyes Lobos, a Julio Segura y a Jorge Oscar Soria. Y son nuestros héroes, es nuestro homenaje permanente. Y tuvimos 27 heridos de los 80 que subimos al campo de batalla. O sea, fue dura, pero enalteció. Indudablemente se ve al escucharte que esa rendición no llegó al corazón, ¿no? Es decir, que no te has rendido, que son muchos los que no se han rendido y que la batalla continúa. Hay algo muy fuerte en el tráiler de la película, hay algo que se repite a lo largo de la película, que se vive a lo largo de la película, y son las palabras de su teniente cuando dice: hoy combatimos por la vida, en este año de la vida, en este año de la lucha por los valores desde el momento de la concepción en adelante, de la lucha por la niñez, de la lucha por eliminar la pobreza, de tantos desafíos por la vida en nuestra patria. Indudablemente da muchas fuerzas saber que hay hombres como vos que no se han rendido, que siguen luchando y que están dispuestos a dar ese testimonio a través de esa educación, que es indudablemente la matriz desde donde se pueda construir una Argentina mejor. Indudablemente que este programa nos va a llegar a cada uno de acuerdo a nuestras edades de distinta manera, algunos con la nostalgia de un pasado, otros con la esperanza de un futuro. Esa esperanza que tanto necesitan nuestros chicos, esa esperanza que, como decía Franco a tiempo atrás, hay todavía posibilidades de salir adelante en una Argentina como la de hoy. Creo que tu respuesta, tu larga respuesta, que no se reduce a estos 15, 20 minutos, sino a todos estos años, de enfrentarte con aquello que viviste, de transmitirlo, de entregarlo, es indudablemente un camino de amor que te agradecemos profundamente, y por eso ha sido un gran honor para mí compartir este rato con vos en este programa. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Esteban.